Ahora, la Gemara trae algo muy interesante con respecto a este banquete, estos últimos 7 días del banquete. Dice así la Gemara que los discípulos de Rabbi Shimon Bar Yochai le preguntaron que por qué en la época de Esther surgió este decreto de exterminio completo, Haz de Shalom, en esa época. ¿Por qué? Eh, Rabbi Shimon les dice, díganme ustedes qué piensan. Y los discípulos, que no eran simples discípulos, eran sabios grandes de Torah, ellos le dicen, eh, fueron castigados con este decreto porque participaron del banquete de este malvado rey Ahasverosh. Y Rabbi Shimon agrega y dice que no solamente por eso, sino que también porque se habían postrado ante el ídolo en el tiempo de Nabucodonosor, cuando los tres amigos de Daniel deciden no postrarse, pero la mayoría se había postrado. Entonces vemos que el conjunto de estas fallas que pasó dentro del pueblo de Israel trajo el castigo lamentablemente del decreto. Pero según la Gemara, una de las cosas que no se hizo bien fue asistir a este banquete. ¿Y por qué no? Esa sería la pregunta. Mordejai mismo, que estaba encargado del banquete y que iba a supervisar el kashrut, aparentemente todo estaría perfecto y en orden, porque tenemos un gran sabio que va a verificar si la comida es apta según la ley de la Torá. Shalom a todos. Con la ayuda del Todopoderoso comenzamos un nuevo libro, el libro de Esther, un libro que se encuentra dentro de los Ketuvim, en la cual se cuenta la historia de la reina Esther, una historia muy conocida por la mayoría, pero nosotros la vamos a traer a la luz de la Torá oral, de la tradición judía. ¿Qué pasó en aquellos días y cuál fue el milagro que aconteció y que está escrito en el libro de Esther? Se sabe que dentro del libro de Esther, allí indica que llamaron a esos días en los cuales ocurrió el milagro, los días de Purim. Así que el pueblo de Israel celebra la fiesta denominada Purim, que significa suertes. Ya veremos por qué fue denominado así. Y el libro de Esther nos habla de todo lo acontecido ahí. Antes de comenzar el libro en sí, debemos recordar al público que la Biblia entera solo se puede comprender en su totalidad gracias a la tradición y a la transmisión oral recibida de generación en generación. Y esta historia de Esther, del rey Asuero, lo que pasó, por supuesto que al lector en primera instancia le da la apariencia y la imaginación de cómo pudo haber sido esa historia. Y se imagina a la reina Esther, al rey Asuero, lo imaginan como un rey noble, sincero, honesto, eh, que buscaba una nueva esposa y se enamoró de Esther. Y aparentemente mucha gente entendió esta historia como una historia romántica, como el romance entre Asuero y Esther, por ejemplo, y se han hecho muchas películas y se ha presentado esta historia de una manera un tanto moderna según la visión de las personas que leen el texto tal cual aparece en la Biblia. Pero aquí, Bezrat Hashem, con la ayuda del Creador bendito, vamos a presentarles la historia según la transmisión oral y el mensaje que encierra esta historia tan importante para el pueblo de Israel, que ha sido colocado en la Biblia para que todo el mundo aprenda algo importante de todo lo acontecido en ese tiempo. Y dentro del calendario judío, en el mes de Adar, se celebra la fiesta de Purim. Y también va a ser bueno, va a ser importante
que se ingrese a este estudio del libro de Esther para comprender mejor la historia, el mensaje, y así se pueda celebrar de una manera más consciente la fiesta de Purim, se pueda celebrar con esa conciencia de los milagros que el Creador hizo por el pueblo judío y el mensaje que trae esta fiesta. Por tanto, es muy conveniente ingresar a estudiar este libro cercano a la fiesta de Purim. Y para aquellos que ven este estudio muy cercano a la fiesta de Purim, de antemano les deseamos un Purim Sameach de mucha alegría y sobre todo que veamos también milagros como lo vimos en los días de Purim. Antes de comenzar, no se olviden aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal Torah y Judaísmo, suscribirse pronto porque estamos subiendo contenido de los estudios de la Biblia hebrea, como dijimos, según la explicación de la transmisión oral judía. Y también tenemos otro canal llamado Somos Noágidas, dirigido a los Bene Noaj, enseñando todos los conceptos que requieren aprender la humanidad entera acerca de la Torah. Nuestro canal Am Israel y nuestro canal Sabiduría Judía. Bien, Besiatá Dishmaya, con la ayuda del Todopoderoso, comenzamos el libro de Esther. A este libro también se le denomina la Megilá de Esther. Megilá significa rollo. Ahora, cuando decimos el rollo de Esther, decimos Megilat Esther, agregando la letra Tav al final, que es como la T en español. Por tanto, decimos Megilat Esther para indicar que es el rollo de Esther. Pero la palabra rollo tal cual, a secas, es Megilá. Bezrat Hashem, comencemos con el texto de la Megilat Esther. El libro de Esther, capítulo 1. Vayehi bimei Ahashverosh, y fue en los días de Ahashverosh, Ahashverosh, él es Ahashverosh, Amolech Mehodu Beat Cush, que reinó desde la India hasta Etiopía, Sheva Beesrimu Meam Medina, 127 países. El texto dice, y fue en los días de Ahashverosh. Este es el nombre del rey Asuero. Este nombre fue traducido en las Biblias como Asuero, pero nosotros llamaremos aquí a los nombres en hebreo. Es el rey Ahashverosh. Ahora vamos a presentar una tabla de los reyes de Media y Persia, porque nos estamos ubicando en la historia en el tiempo del imperio medo-persa. Y antes de continuar, queremos aclarar al público que el pueblo judío tiene su propia tradición de la historia en general, la historia universal y las cosas que vivieron el pueblo en su época. Han sido recopiladas en las tradiciones judías y en muchos casos son diferentes a la historia universal que en el presente se enseña. El imperio medo-persa, según la tradición judía, comienza en el momento en que los medo-persas conquistan Babilonia y hacen caer el imperio babilónico. Y aquí, el último rey de Babilonia, según la Biblia y según la tradición judía, por supuesto, es el rey Belshazzar, el nieto del rey Nabucodonosor. Viene el imperio medo-persa, conquista Babilonia, cae Babilonia, y el rey nombrado, como dice en el libro de Daniel, capítulo 6, es el rey Darío, que aquí viene a ser el primer rey medo-persa en nuestro cuadro, llamado Dariavesh Amadí, que sería Darío el Medo, y es conocido como Darío I en la historia. Seguido, el segundo rey medo-persa viene a ser Koresh y es traducido como Ciro. Es Ciro el Grande, el cual dio permiso a los judíos de volver a su tierra. El siguiente rey es
el rey de nuestra historia, Asuero, que se llama aquí Ahasverosh. Y el cuarto y último rey del imperio medo-persa es Darío II, que en hebreo llamamos aquí Dariavesh Parsi, como decir Darío el persa. Y después de este rey, el imperio medo-persa cae en manos de los griegos. El versículo nos dice, y fue en los días de Ahasverosh. Aquí ya sabemos que nos ubicamos en la historia en este tercer rey medo-persa. Luego el versículo sigue diciendo, él es Ahasverosh. ¿Por qué recalca de nuevo, él es Ahasverosh? Si lo acaba de decir al inicio, fue en los días de Ahasverosh. El Gaón de Vilna nos dice, de manera muy simple, que es para indicar que él es Ahasverosh diferente a otro que también se llamó Ahasverosh. Y esto lo trae el libro de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 1. Dice así, el año 1 de Darío, hijo de Ahasverosh, dice el texto. Por tanto, esta redundancia en el versículo viene a aclararnos que este Ahasverosh no es aquel Ahasverosh padre del rey Darío I, sino que este es el rey del tiempo del imperio medo-persa. Pero hay otra razón también que lo traen en la Gemara, y Rashi también lo trae, y es que indica, él es Ahasverosh, él fue malvado desde su comienzo hasta su final, es decir, toda su vida fue un rasha, un malvado. Pero, de manera simple, el texto no nos cuenta que él era un malvado, pero la transmisión oral nos dice que en realidad este rey no era un rey bondadoso, era un rey rasha. Rasha significa alguien malvado, pecador a sabiendas, y su único interés en este tiempo era obtener el dominio de todo el imperio y que todos estén bajo su dominio, obtener poder y tomar cualquier camino necesario para alcanzar ese poder. Él era una persona malvada, pecadora, no era una persona justa. Eso nos dice la transmisión oral. Ahora nos siguió diciendo el versículo, él es Ahasverosh, que reinó desde la India hasta Etiopía. La palabra que dice que reinó en hebreo dice Amolej. Viene la transmisión y dice, ¿por qué en hebreo dice Amolej de esa manera? Es para decirnos que él no heredó el reinado del anterior, sino que él se ganó el reinado por su propia fuerza. ¿Cómo? De dos maneras, con sus guerras y con su dinero. Es decir, él obtuvo mucha riqueza y también obtuvo un gran ejército que le permitió ir conquistando país por país hasta hacerse con el dominio de la mayoría de países de aquel entonces. Y por eso él tomó el reinado de Persia, pero no lo heredó porque no era de la simiente real, no era descendiente de los reyes de Persia, y por eso no lo heredó. Así nos dice el Talmud y también Rashi. Ahora el versículo nos dice que reinó desde la India hasta Etiopía. En el mapa, la India se encuentra junto a Etiopía, no exactamente juntos, sino que una está al lado de la otra. Eso es una señal, el texto, para decirnos que así como un rey podía dominar sobre Etiopía y la India, y estando tan cerca, podía fácilmente dominar sobre las dos, así con esa facilidad llegó a dominar todos los países de aquel entonces, o la mayoría de países de aquel entonces. Y luego nos dice el texto 127 países. El Gaón de Vilna explica que según el Midrash, que él dominó 100 países
sobre la tierra y 27 países sobre el mar, haciendo referencia a las islas del mar, básicamente la zona de Grecia que está llena de islas y el mar Mediterráneo. Por tanto, su imperio dominaba sobre 100 países en la tierra y 27 sobre el mar, 127 países. Ahora, el mismo texto presenta este número de una manera muy peculiar al estilo de la Biblia hebrea, al estilo de la Tanaj. Y dice en hebreo, Sheva ve'esrim umea, 7 y 20 y 100. Así presenta el número de países. En realidad es 127, pero la forma de presentarlo es primero 7, luego y 20, 7 y 20 y 100. La Gemara nos dice por qué el texto se presenta así. Porque este rey, Ahasverosh, cuando comenzó sus luchas, su primera conquista fue sobre 7 países, tal como se presenta en el texto aquí. 7 primero. Después de dominar a 7 países, siguió buscando en sus guerras hasta lograr dominar a otros 20 más. Y continuó hasta que finalmente en la siguiente vez de sus conquistas llegó a someter a 100 países. En total, 127, pero ese fue el proceso de su dominio. Y aquí vamos a traer un poco la explicación del sabio que se llama o se conoce como el Malvin. Él dice que en la antigüedad habían dos tipos de reinos. Uno es el reino limitado, que quiere decir que era un rey nombrado por la corte de su pueblo y él recibía el cargo de rey y ejercía su reinado según las leyes de ese estado, de ese gobierno, pero estaba sometido a esas leyes y él tenía el deber de servir a su pueblo y todo lo que poseía como rey, sus riquezas y su ejército, no se consideraba como posesión suya, sino que era posesión del reinado, posesión del gobierno. Él simplemente tomaba el cargo y lo ejercía como tal. Por supuesto, tenía toda la autoridad, pero no podía traspasar ciertas leyes ya fundamentadas en ese reinado. Y estaba junto a una corte, a consejeros, etcétera. Ese es el reino limitado, porque al fin y al cabo este rey, a pesar de tener mucha autoridad, no tenía completa y absoluta autoridad. En algunos casos requería el permiso de los consejeros o del Senado, si queremos llamarlo así. Pero estaba el otro tipo de reino, el reino ilimitado. Y este es un rey que no está sometido a nada ni a nadie, sino que su autoridad es absoluta. Él es el rey sobre todo. Él no se somete ni a sus consejeros, los puede tener, pero no está obligado a escucharlos si no quiere. No hay un senado que regule las cosas que él haga. La ley es él y no necesariamente lo escrito en el gobierno, sino que él decide cuándo cambiar la ley. Él es quien domina sobre todo según su voluntad. Y todas las posesiones del reinado, las riquezas, los tesoros, todo es propiedad del rey. No se considera propiedad del país, del gobierno. Es propiedad absolutamente de él. Ahasverosh quería lograr el reinado ilimitado. Al principio, su reinado comenzó siendo de tipo limitado. Él fue escogido como rey porque era el más apto por sus guerras y por su dinero de tomar el cargo de rey. Entonces lo aceptaron los medos y los persas de buena voluntad, pero su reinado tenía el estatus de limitado, limitado a las leyes medo-persas. Pero él
conquistó con sus guerras al punto de transformar su reinado de limitado a ilimitado. Y así llegó a ser, durante los primeros años de su reinado, llegó a transformar el tipo de reino a ser él el absoluto gobernante y absoluta autoridad. Versículo 2. Vayamim Ahem, en aquellos días, que Shevet Amelech Ahashverosh, cuando se sentó el rey Ahashverosh, al Maljuto, sobre el trono de su reino, Asher Beshushan Abira, que está en Shushan la capital. ¿Por qué dice en aquellos días? Ya dijo el versículo 1 en los días del rey Ahashverosh, sino que el Malvin dice que se refiere en aquellos días en los cuales el rey Ahashverosh transformó su reinado limitado a un reinado ilimitado, en esos días de transferencia de tipo y de estado de gobierno. Para demostrar ese cambio, el rey hizo algunas cosas muy importantes a considerar. Dice aquí, cuando se sentó el rey sobre el trono de su reino. En realidad, desde el comienzo de su reinado ya tenía él un trono. ¿Para qué nos dice de nuevo que se sentó sobre su trono? Es algo obvio. Y luego nos dice que el trono de su reino está en Shushan, la capital. Entonces, con esta nueva información, nos está comunicando algo muy importante a considerar. En primer lugar, debemos recordar que el imperio medo-persa conquista el imperio de Babilonia. Y Babilonia tenía su capital en Babel. El rey Darío, cuando conquista Babilonia, se sienta en el trono y en el palacio en Babilonia, tal como eran los reyes anteriores en Babilonia, pero ahora es el imperio medo-persa. Y en Babel está el rey Darío y también el rey Ciro. La capital continuó siendo Babilonia. Pero viene Ahasverosh y dice, cambiaré la capital que está en Babilonia y la trasladaré a un nuevo lugar. ¿Qué lugar es este? Shushan. Lo traducen como Susa, la capital. ¿Dónde queda Shushan? Queda cerca de Babilonia, un tanto al sur, como lo vamos a presentar un momento en este mapa. Con el cursor estoy indicando dónde se encuentra aquí Babilonia, Babel, dice aquí. El rey Asuero, o Ahasverosh, traslada la capital desde Babel hasta aquí, donde el cursor estoy indicando, esta zona, este lugar que se llama Shushan, y está en la zona grande que se conoce como Eilam. Entonces vamos a entender ahora mucho mejor el segundo versículo. En aquellos días en los cuales el rey estaba con sus conquistas e intentaba traspasar su reino de limitado a ilimitado, en aquellos días, cuando se sentó el rey Ahasverosh sobre su trono, dice Rashi, cuando se afirmó su reino en su dominio, en su mano. Es como si de nuevo se hubiera sentado en el trono, porque ahora es un nuevo tipo de gobierno, un gobierno ilimitado. Ahora hay algo adicional que la tradición nos dice. En todas sus conquistas, encuentra el rey algo que había estado en posesión del imperio de Babilonia ya hace mucho tiempo atrás. Y es el trono del rey Salomón. El rey Shlomo, en hebreo, el rey Salomón. Como sabemos, era un rey sumamente sabio. Su sabiduría no solo abarcaba el ámbito de este mundo, el terrenal, las ciencias, sino que su sabiduría iba a los ámbitos espirituales también. Él conocía todos los asuntos en el ámbito espiritual y la conexión
que hay entre lo espiritual y lo material. Una de esas demostraciones de su gran sabiduría fue el trono que diseñó el rey Shlomo. Él diseñó no un trono simple, sino una estructura que dentro de esa estructura también estaba el trono, pero anterior al trono había unas escaleras especiales y en esas escaleras habían animales de oro, el trono mismo era de oro, detrás de él había como una lámpara, un candelabro gigante, y toda esa estructura hecha de oro, todo eso era, por supuesto, algo esplendoroso a la vista, pero también era sinónimo de una gloria y una sabiduría y un poderío especial que tuvo el rey Salomón en sus días. Sin embargo, después que muere el rey Salomón, surgen guerras y el primero que toma posesión de este trono en una de esas guerras es un faraón que se llamó Nejo. Y él toma este trono y ya que lo conquistó, ya que en una de sus guerras contra Judá toma el trono, intenta subir a esta estructura porque él lo conquistó y ahora él quiere decir con el acto de subir al trono que él es el conquistador ahora de este nuevo trono. Cuando él intenta subir, de manera extraña, uno de los animales de oro, que era un león, siendo una estructura diseñada, cobra vida y ataca al faraón Nejo y lo deja lisiado de su pierna, cojo. Es decir, este trono poseía una enorme sabiduría de tal manera que no permitía el trono que nadie más se atreva a subir a ese trono, sino solamente el rey Shlomo o los reyes de la casa de Yehudá, de Judá. Entonces el faraón no se atrevió de nuevo a subir y lo dejó allí en sus posesiones. Y cuando Nabucodonosor conquista todo el mundo prácticamente, también toma posesión de este trono que estaba en Egipto. Y ahora Nabucodonosor intenta subir y le pasa lo mismo. El león cobra vida y lo ataca y lo golpea. Y dice la tradición que recibió un golpe que le quedó para toda la vida. Así que no volvió a subir y a partir de ese momento en toda Babilonia estaba el trono, pero eh, nadie se atrevió a subir. Ahora, en la época del rey Ahasverosh, el trono estaba guardado en los tesoros de Shushan, la capital que acabamos de indicar. Y Ahasverosh sí quiso tomar posesión de ese trono. Pero debido a que estaba esta tradición que podía ser atacado y todo lo que ya se conocía, la gente tenía miedo. Y pensó Ahasverosh que ya que él no podía utilizar este trono para sí mismo, él mismo, podía diseñar uno semejante a él para que sea de su propiedad, pero con la misma estructura que la del rey Shlomo. De esa manera, esa gloria y ese esplendor que tenía Shlomo, también lo tendría él, pero con un trono nuevo, un trono que no le cobre vida a alguno de los animales de oro y le haga ningún tipo de daño, porque al parecer este trono del rey Shlomo era especial y este sí se activaba de esa forma para no permitir que nadie subiera. Pero al hacer uno idéntico, él podía tener este honor y esta gloria también. Entonces mandó a diseñar ese trono en Shushan. Una vez que ya habían terminado el trono, los trabajadores dijeron al rey que ellos no podían movilizar ese trono desde Shushan hasta la capital de Babilonia, la que era la capital. Entonces el rey dijo, bueno, yo trasladaré la capital desde Babilonia hasta Shushan
Y ya que Ahasverosh era un rey ahora ilimitado en su poder, él toma la decisión que quiera tomar y a partir de este momento traslada a capitales de Babilonia hasta Shushan. Por eso dice, cuando se sentó en el trono de su reino, no un simple trono, sino la copia del trono del rey Salomón. ¿En dónde? En Shushan, la capital, porque ahora lo nombró el rey la capital. Este es un diseño de lo que podría haber sido la estructura del trono del rey Salomón. Por supuesto que no es exactamente como fue, sino que es algo semejante como para tener una idea de cómo era este trono. Era un trono muy especial. Alrededor de él se sentaban los jueces y estaban estos animales y estaban estos diseños, todos de oro, y como vimos en la tradición, también podían cobrar vida a estos animales para no permitir que subiera nadie ajeno al reinado de la casa de David. Entonces, semejante a este diseño que presentamos aquí, eh, pudo haber sido el trono del rey Salomón. Versículo 3. Bishnat Shalosh Lemoljo, en el año tercero de su reino, Asa Mishte hizo un banquete de Jol Sarab Baabadav para todos sus ministros y siervos. Gel, Paras Umadai, Apartemim, al ejército de Persia y Media, los nobles, Vesarea Medinot Lefanab, y los ministros de los países delante de él. Versículo 4. Bear Oto et Osher Kevod Malchuto, para mostrar la riqueza honorable de su reino. Ved Yekar Tiferet Gedulato, y lo precioso del esplendor de su grandeza. Y Amim Rabim, durante muchos días. Shmonim Umeat Yom, 180 días. Versículo 5. Ubimlot Ayamim Haele, y al completarse estos días, Asa Amelech Lechol Aam Animtzaim Beshushan Abira, hizo el rey para todo el pueblo presente en Shushan la capital, Le Migadol Beat Katan, desde el grande hasta el pequeño, Mishte Shivat Yamim, un banquete de 7 días, Bajatzar Ginat Bitan Amelech, en el patio del jardín del bosque del rey. Explicaremos por qué tradujimos aquí el bosque del rey. Bien, todos los versículos que hemos leído vienen a tratar ahora de un banquete que celebró el rey Ahasverosh, y vamos a ver por qué. Todo está relacionado con lo anterior. El tercer año, dice el versículo. En ese tercer año, muchas cosas pasaron para el reinado del rey Ahasverosh. En primer lugar, ya él había conquistado todos estos países y ya tenía paz, ya no había más guerras, todos se habían sometido bajo su dominio. Lo que pasó también es que el trono se terminó de diseñar y también el palacio real ya estaba listo. Como todo se había trasladado a Shushan, tenían que diseñar y construir de nuevo un palacio para el rey y dentro de ese palacio el trono diseñado. Entonces, durante ese tercer año se concreta todos los designios que tenía este rey de tener un dominio total, completo, un reino ilimitado. Y a la misma vez, ese año, él toma a Vashti como su esposa. Vashti es de la descendencia de los reyes babilónicos. Es la nieta del rey Nabucodonosor. Es hija del rey Belshazzar. Ella, cuando el rey Darío toma Babilonia por primera vez, ella no fue eliminada junto con las demás familias de los reyes babilónicos, sino que se compadecieron de ella porque era muy joven y la tuvieron con ellos, con los reyes medo-persas.
cuando Ahasverosh llega a tener todo este dominio, él decide casarse con Vashti, que era descendiente de los reyes de Babilonia. Y así con ese matrimonio también está consolidando su reino y su dominio al tomar a una de la descendencia real. Él mismo no era descendiente, no era de linaje de ningún rey, pero Vashti sí. Por todos esos motivos, por el palacio, por el trono y por su matrimonio, él toma la decisión de hacer un banquete para todos los reyes, ministros de todos los 127 países de su gobierno. Por eso dice, en ese tercer año, él hizo un banquete para todos los ministros, para sus siervos, para el ejército, para los nobles de todos los países. Pero hay una razón más. Tenemos que tomar en consideración algo que pocas veces meditamos con respecto a la historia antigua del mundo. En la época antigua, lo dijimos varias veces, el ser humano era en su mentalidad muy distinto del ser humano de hoy en día. Una de esas distinciones radica en su creencia en lo espiritual. En el presente, muchos se jactan con orgullo de ser tan sabios e inteligentes y académicos que, en su gran sapiencia, deciden no creer ya en ninguna deidad. Pero en el tiempo antiguo no era así, sino que el ser humano era consciente de lo divino, de lo espiritual, y que había una causa primera, un creador del mundo, y que él dominaba en lo espiritual a través de sus ministros espirituales. Y en base a lo que sucedía en lo espiritual, se ejecutaban las cosas en este ámbito terrenal. Ellos sabían que los reinos que caían y los reinos que ascendían al poder no era por suerte, sino porque así había sido determinado en el ámbito espiritual primero, en la corte celestial, en el mundo angelical. Esa era la visión de ellos. Por tanto, cuando los conquistadores antiguos querían dominar sobre determinado país, no solo se preparaban para la guerra, sino que indagaban en el mundo espiritual qué posibilidades tenían para vencer y para dominar. Y buscaban en esos terrenos todo tipo de caminos para lograr la victoria sobre sus enemigos y el poderío. Y a la misma vez creían en los profetas y los reyes del mundo, incluso que no eran del pueblo de Israel, creían en los profetas del pueblo de Israel también. No está de más mencionar el caso de Daniel. El rey Nabucodonosor tiene un sueño y pide a sus consejeros que le interpreten el sueño, porque en aquella época eran conscientes de lo espiritual. Y cuando viene Daniel e interpreta el sueño de Nabucodonosor, él cree y él entiende que esto es verdad. Y para recordar de manera muy simple lo de Nabucodonosor, en el sueño de él decía que dominaría durante un tiempo en esa estatua tan especial que la cabeza era de oro y ese era él mismo, Nabucodonosor. Pero después vendrían otros reinados y después todos los reinos terminarán y vendrá el reinado del Mashiach. Eso es lo que le dijo Daniel. Entonces, el rey Nabucodonosor sabía que esto era verdad y sabía que esto se iba a dar, pero también sabía que había posibilidad tal vez de cambiar esto, de anticiparse y hacer algo para que ese sueño no se dé tal cual lo soñó. Y por eso él hizo una estatua de oro para que todo el pueblo se postre delante de la estatua, como dice en el capítulo 3 de Daniel,
Y la intención de él era que si el pueblo judío se postraba ante esa estatua, ese acto podía provocar la ira celestial y que no se cumpla todo lo que él vio en su sueño y lo que le dijo Daniel, y su dominio personal no quede como dominio temporal, sino como dominio fijo y permanente. Y las cosas cambien tal vez. Esa era su intención. Pero Baruch Hashem, que estaba Hananiah, Mishael y Azaria, los tres amigos de Daniel, que no se postraron ante la imagen y estuvieron dispuestos a entregar su vida para no pecar. Y esta entrega, este Mesirut Nefesh, entrega de alma, provocó la misericordia celestial e impidió lo que el rey Nabucodonosor quería hacer. Ahora, era muy conocida la profecía de Jeremías, Irmiyahu Anabí. Justamente cuando Nabucodonosor destruye el templo, él era consciente del profeta Jeremías. Incluso mandó que se lo cuidase, que no se le hiciera daño, porque el propio rey Nabucodonosor fue consciente que el profeta Jeremías había dicho que él vendría y destruiría el templo. Pero también había dicho el profeta que después de 70 años de exilio para el pueblo judío, el creador del mundo los visitaría y los traería de nuevo a su tierra. Esto está en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 10. Kiko amar Hashem, así dijo Hashem, ki lefi melot le Babel shivim shana, que según se completen 70 años de Babel, efkot etchem, os visitaré, vakimoti alechem, et devar atov, leashiv etchem el amakom hazé. Y cumpliré en ustedes mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Es decir, la profecía dice, cuando se completen 70 años de Babel, los visitaré, cumpliré mi buena palabra y los haré volver. Por tanto, los reyes del mundo eran conscientes que la profecía era algo verdadero, que Jeremías era un profeta real, que había visto en el ámbito espiritual esto. Sin embargo, a pesar de saber esto, los reyes intentaron impedir que esto sea. ¿Cómo? Haciendo algo que despierte la ira divina, o tal vez, si el pueblo judío mismo no era meritorio, eh, y el Eterno se molestaría, no cumpliría entonces esto como castigo. Por eso, en la historia de Belshazzar, el capítulo 5 de Daniel, dice que este rey hizo un banquete y sacó los utensilios del templo. Sabemos que ellos tenían en su posesión eh, todos los utensilios de oro y de plata que pertenecían al templo. Este rey Belshazzar saca los utensilios y los utiliza en su banquete, el capítulo 5 del libro de Daniel. Y es conocida la historia allí que él ve una mano que escribe Mené Mené Tekel Ufarsin, que se terminó su reinado. Y allí él cae y viene el reinado de Medo Persa. La pregunta es, ¿qué pasó con Belshazzar? Era tan tonto que no tuvo cierto temor de utilizar los utensilios del templo. Son sagrados. Y también las naciones conocían y respetaban la santidad que tenía el templo. También sabían tener miedo de ser castigados al utilizar un objeto sagrado. Lo que pasó fue que el rey Belshazzar hizo su cuenta de los 70 años desde el inicio de el reinado babilónico y hasta él ya eran 70 años. Cuando él vio que, según su cuenta, pasaron 70 años y no pasó nada y los judíos no regresaron a su tierra, él pensó que esta profecía de Jeremías no se cumplió porque seguramente los judíos no fueron dignos de recibir este premio, este regalo, esta visitación celestial. Entonces,
Debido a que hay enojo celestial, ya no los hará volver y él pensó que su dominio sería ahora total y que ya no reconstruirían de nuevo el templo. Y estos utensilios perdieron su santidad, es lo que pensó él. Y por eso utiliza los utensilios, pero este rey se había equivocado en su cuenta, porque no debió contar desde el inicio del imperio babilónico, sino que se refiere a otra cuenta diferente, no a la que él pensó. Pero el rey Ahasverosh también hizo la misma cuenta. Él también conocía esta profecía. Y como su interés principal era lograr un dominio totalitario y absoluto, pero a la vez estaba en pie esta profecía. Y también estaba la memoria de lo que le había pasado al rey Belshazzar y que había caído gracias a esta acción necia. Pero el rey Ahasverosh hizo su propia cuenta. Y él contó no desde el inicio de Babel, sino de una temporada posterior en la cual el rey lleva en un primer exilio a un grupo de personas. Él hace una cuenta diferente y resulta que en el tercer año de su reino se completaron los 70 años según su cuenta y él vio que los judíos no fueron visitados, que no pasó nada, que no sucedió absolutamente nada y no volvieron a su tierra. A pesar que Ciro les había dado permiso de volver un poco, pero no todos volvieron, fueron una parte y según el libro de Esdras, fueron a Jerusalén, intentaron construir el templo, pero el libro de Esdras cuenta que el rey mismo detuvo la construcción. Este rey era el propio Ahasverosh. Ahora, este tercer año de su reino, él se da cuenta, igual que Belshazzar, que aparentemente no vino la visitación celestial y no volvieron a su tierra. Entonces, ¿qué hizo? Pensó lo mismo. Dijo, ya que hay tal vez una ira celestial contra los judíos, entonces no se cumplirá esta buena palabra, pensó él. Y debido a eso, mi dominio, dijo él, sería absoluto. Y ya estos utensilios del templo tampoco ya tienen santidad, porque ahora mi dominio es completo. Y por eso vamos a ver que en este banquete que él hace, también utilizará los utensilios del templo, al igual que lo hizo Belshazzar. Solamente que él no fue castigado como Belshazzar, sino que eh, le pasó lo de la muerte de Vashti, como vemos y veremos en este capítulo. Y si nos preguntamos, entonces, la cuenta real de los 70 años, ¿cómo es? Dice el libro de Daniel, capítulo 9, el versículo 2, que en realidad la cuenta es desde la destrucción de Jerusalén, a partir que el templo fue destruido y Jerusalén fue destruida, se contaban 70 años, y en el tiempo de Ahasverosh todavía no habían completado los 70 años, y después sí, cuando termina el tiempo y ya llegan a los 70 años, nos dice el libro de Esdras y de Nehemías, cómo ellos volvieron a construir el templo. Todo está escrito en los profetas Ageo, Zacarías, Malaquías, Hagai, Zechariah, Malají. Entonces, después que se completan, según su cuenta, los 70 años, hizo un banquete para celebrar su dominio completo. Ahora, nosotros leímos en el versículo 4 que cuando hizo este banquete, lo hizo para mostrar la riqueza y el honor de su reino durante 180 días. Y después de esos 180 días, leímos en el versículo 5 que hizo otro banquete para el pueblo de Shushan, la capital. Entonces el banquete se divide en dos etapas. La primera es un banquete largo de 180 días, específicamente para los reyes y ministros de los 127 países de todo su dominio. Y durante esos 180 días, él les mostraba su riqueza para decir, mi dominio es absoluto, mi reino es ilimitado,
y miren la riqueza que posee. Ahora cuenta el Midrash que en realidad Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, cuando conquista a todos los pueblos del mundo en su época, él recopiló mucho oro y plata y tesoros. Cuando vio que estaba cerca su final, no quiso que el siguiente rey ahora venga a poseer todo este tesoro tan abundante que él había conquistado. Entonces diseñó, dice el Midrash, unos barcos, pero de metal, y los hundió en el río Éufrates para que estén escondidos allí. De esa manera los siguientes reyes babilónicos no vieron este tesoro, no sabían dónde estaba. Pero el rey Ciro, aquel que dio permiso de regresar a los judíos a su tierra, él encontró estos tesoros. Y cuando él los encuentra, ya los tiene consigo y estos tesoros vienen a ser parte del dinero del reinado medo-persa. Y cuando Ahasverosh toma el dominio absoluto, entonces estos tesoros ahora se cuentan como si fuera propiedad del rey y no propiedad del reinado. Entonces él decide mostrar estos tesoros a cada uno de los reyes como si fuera de su propiedad, no para decir, este es el tesoro del reino, no, para decir, este es el tesoro mío. Entonces, dice el Midrash, que cada día les mostraba 6 tesoros. El siguiente día, otros 6 diferentes. Y todo esto durante 180 días. En total, eran 1080 tesoros que él tenía consigo, cada uno totalmente diferente del otro. Leímos en el versículo 5 que cuando termina estos 180 días, él hace un banquete para todos los que se hallaban en la capital. Y esto incluía a los judíos. El pueblo judío, en su gran mayoría, la mayor cantidad de judíos en ese tiempo, residían en Shushan. Y él los invita también ahora a un banquete para todos. Entre todo esto que estaba planificando el rey, vamos a mencionar de paso, pero lo veremos con mayor amplitud del siguiente capítulo, sobre Mordejai y Esther. Básicamente ellos no se hallaban en Shushan, ellos se hallaban ya en Jerusalén. Pero el rey Ahasverosh lo manda traer hasta Shushan, ya que él era el rey de todo el imperio, incluyendo Israel también. Y pide a Mordejai, que era un sabio de Torá famoso, muy conocido por su enorme sabiduría en todas las áreas, como veremos, para que venga a ser parte de la corte real y para que tenga también injerencia en el banquete que él estaba realizando durante ese tiempo. Por tanto, cuando ya este banquete de 7 días eh, estaba pronto a comenzar, le pidió a Mordejai que él supervise la comida para los judíos, porque él quería que todos los que se hallaban en la capital vinieran, y si los judíos tenían algún problema con el kashrut, es decir, con las leyes de alimentación judía, el rey no quería que esto sea un impedimento para que vengan. Por tanto, pidió que un sabio de Torá tan famoso entre los judíos como Mordejai, Mardoqueo, venga y supervise eh, toda la comida que se iba a servir en esos banquetes, en esos 7 días del banquete. Esto lo decimos de paso, lo veremos después el segundo capítulo. Ahora, la Gemara trae algo muy interesante con respecto a este banquete, estos últimos 7 días del banquete. Dice así la Gemara, que los discípulos de Rabbi Shimon Bar Yochai le preguntaron que por qué en la época de Esther
surgió este decreto de exterminio completo, Haz de Shalom, en esa época. ¿Por qué? Eh, Rabbi Shimon les dice, díganme ustedes qué piensan. Y los discípulos, que no eran simples discípulos, eran sabios grandes de Torah, ellos le dicen, eh, fueron castigados con este decreto porque participaron del banquete de este malvado rey Ahasverosh. Y Rabbi Shimon agrega y dice que no solamente por eso, sino que también porque se habían postrado ante el ídolo en el tiempo de Nabucodonosor, cuando los tres amigos de Daniel deciden no postrarse, pero la mayoría se había postrado. Entonces vemos que el conjunto de estas fallas que pasó dentro del pueblo de Israel trajo el castigo lamentablemente del decreto. Pero según la Gemara, una de las cosas que no se hizo bien fue asistir a este banquete. ¿Y por qué no? Esa sería la pregunta. Mordejai mismo, que estaba encargado del banquete y que iba a supervisar el kashrut, aparentemente todo estaría perfecto y en orden, porque tenemos un gran sabio que va a verificar si la comida es apta según la ley de la Torá. Pero Mordejai les dijo a los judíos en aquella época, no asistan al banquete del rey. El rey no los había obligado de tal manera que si no asistían tendrían castigo de muerte, sentencia. No, el rey solamente los había invitado. Podían decidir asistir como no asistir. Pero los judíos de aquella época, eh, como si fuera, dijeron a Mordejai que Mordejai, tú puedes ser un gran sabio de Torá, pero en cuestiones de política no conoces cómo se manejan estas cosas, ya que nos conviene ir a ese banquete, tener esta cercanía con el reinado, para que a través de ello hallemos gracia en los ojos de este nuevo rey y este rey sea favorable con nosotros. Para eso se requiere un poco de política, un poco de participar, de acercamiento, de sentarse en la mesa, conversar, de estar un tanto allegados para que a través de esa cercanía eh, nos vaya bien a los judíos. Sin embargo, Mordejai les dijo, de todas maneras no vaya, no es un asunto de política. Aquí hay algo adicional, aquí hay algo más que considerar y es lo siguiente. Prestemos mucha atención. Acabamos de contar todo lo que hizo el rey Ahasverosh, sus guerras y la riqueza que tomó, y luego su interés de hacer un trono exacto como el de Salomón, y el banquete y las invitaciones. ¿Qué hay con todo esto? ¿Qué tenemos aquí? Y también dijimos al inicio que Ahasverosh era un rey malvado. Estimados amigos, este rey Ahasverosh, al estilo de los reyes antiguos, quería el dominio, por supuesto, pero fue con la intención de tomar el dominio con el camino que generalmente todos buscaban, y era primero lo espiritual y después lo terrenal. El rey no pensaba dominar tan solo en el ámbito físico, con un gran ejército, con un ejército poderoso, con armas de guerra. Eso no le iba a dar la plena victoria y dominio que él quería. Lo que él buscó hacer es todo tipo de caminos y acciones espirituales para que a través de esos actos le den a él poder y autoridad, dominio en los ámbitos espirituales primero, para que eso se concrete en el terreno, en el mundo terrenal. El trono que él quería hacer del rey Salomón no era porque tal como un adolescente, como un niño,
yo quiero ese trono se ve muy bonito, yo también quiero uno igual, para sentirme bien, para sentirme mejor. No, no iba por ese camino. Él sabía que el rey Salomón fue un gran sabio en todos los ámbitos y que cuando él hizo ese trono tenía conexión con ámbitos espirituales, con todo ese mundo espiritual que el rey Salomón conocía en su sabiduría. Pensemos también por qué el rey Salomón hizo un trono así. ¿Por qué lo hizo? Si era el hombre más sabio del mundo, ¿qué interés tenía en hacer un tipo de trono tan aparentemente raro, no convencional? La razón era porque había una conexión de los elementos terrenales con los ámbitos espirituales. Esa misma influencia y poderío quería el rey Ahasverosh extraer para sí desde ese ámbito para que él posea el mismo poder en lo espiritual para que sea concretado en lo terrenal. Por eso quiso hacer el trono. Por otro lado, tomar a Vashti como esposa es porque Vashti en su mundo espiritual tenía conexión con la familia de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Y al unirse con ella, también en el ámbito espiritual eso le iba a traer autoridad y poderío en su ámbito del mal, por supuesto, no, no tenía nada que ver con lo sagrado. Y el banquete para todos los ministros, los 120 países y para todo el pueblo, tenía la intención no solo de demostrar que él era la máxima autoridad, sino que también en el ámbito espiritual reunir a todos en un solo lugar para que eso sea un símbolo que él domina sobre todos los que vienen a su banquete y eso sea una conexión y un símbolo en lo espiritual también, que él domina también sobre todos. Y no está muy lejos incluso del presente. Incluso en el presente hay algunos, y se oye, que por alcanzar el poder no solamente hacen algunas estrategias en el ámbito físico, sino también buscan medios espirituales. Acuden a los brujos, acuden a los hechiceros, a los astrólogos para tener poder. Si eso se hace en el presente aún, ¿cuánto y más en aquella época? Mordejai dijo a los judíos, no vayan al banquete, porque al participar de ese banquete, cuya intención es establecer un dominio, el dominio pero del mal, porque él era malvado y él quería dominar no bajo las leyes divinas, él no cumplía las 7 leyes para todos los descendientes de Noé, él era un malvado. Su única intención con esos banquetes era que predomine su reino, pero en el ámbito del mal. Los judíos no podían ir y participar de ese banquete. La intención de esa fiesta y de ese banquete eran intenciones negativas. Y si ellos iban, se estarían colocando bajo esa sombra y ese dominio del lado del mal del rey Ahasverosh. Y ya que no estaban amenazados de muerte, Hadre Shalom, podían decidir y optar por no ir. Mordejai les dijo que no vayan, no se expongan a ese ámbito espiritual y no le den fuerza como si fuera más a este rey y mucho más que los utensilios del templo también estaban en ese banquete, porque esa era la intención de rey Ahasverosh. Al tener los utensilios del templo incluso, demostrar que su dominio estaba incluso sobre esos utensilios. De aquí vemos un mensaje pequeño, pero muy importante. Cuando se hacen reuniones, fiestas, eventos, debemos preguntarnos por qué lo hacen.
Si el motivo de una fiesta, de una celebración, es un motivo negativo, y nosotros acudimos a esa fiesta y participamos, nos estamos incluyendo en el conjunto de ese grupo. Y si dentro de esa fiesta se cometen actos en contra de la Torá, incluso que la persona no los haga, pero está participando, también se coloca en ese conjunto y se hace culpable. Ese es el mensaje de este asunto aquí. Vamos a continuar. Dice aquí que este banquete durante 7 días fue en el patio del jardín del palacio del rey que nosotros tradujimos el bosque. Porque la Gemara dice que el Hatzer es el patio del palacio. Ginat, como dice el versículo aquí, es el jardín. Y Vitán es otro jardín, pero de árboles solamente. Es decir, el palacio tenía un jardín de vegetales muy llamativos y otro jardín de árboles. A ese jardín de árboles le llama Vitán y los trajo allí para participar del banquete. Y vamos a ver otras cosas que les ofreció el rey para atraer su atención. Vamos a ver en los siguientes versículos. Versículo 6. Hur, carpaz utgelet, lino blanco, algodón verde y celeste, ajud bejablei boots, enlazados con cuerdas de lino fino, beargamán y púrpura. Al gelile gesef, sobre varillas de plata, beamudeshesh y columnas de mármol, mitot zaav bajesef, camas de oro y plata, al litzfat bahad bashesh, sobre un pavimento de alabastro y mármol, vedar besohar, nácar y mármol de ónix. El texto nos dice, en resumen, las cosas que había en ese banquete. Primero dice Hur. Hur es lino blanco de manera básica, pero la Gemara indica que también es un tipo de tejido especial con las que hicieron las almohadas para que tuvieran comodidad en las camas. Ellos no colocaron sillas para comer, sino camas, porque no comían sentados en una silla, sino reclinados. Y las almohadas para su comodidad eran hechas de este lino blanco, pero tejidos de forma muy llamativa. Cuando dice carpaz, es un tipo de algodón verde muy fino, utgelet y también de color celeste. Todo eso tenía que ver también con las almohadas. Había un tipo de almohadas hechas de franjas, así dice la Gemara, pero también estos elementos servían para cortinas, porque la estructura de ese banquete era que tenían unas camas y en esas camas ellos se reclinaban, les traían la comida del banquete y estaba cerrado por medio de cortinas muy especiales de tela muy fina, como estamos leyendo aquí, lino blanco, algodón verde muy fino, celeste. Y estas cortinas les daba privacidad a un grupo de personas que iban a comer allí, mientras que otro grupo comerían un poco más lejanos, pero cubiertos con cortinas. Esto le daba una sensación muy agradable, muy llamativa a ese banquete. Luego dice que las camas eran de oro y de plata. En realidad, la Gemara indica que las camas básicamente eran de plata, pero las patas de la cama eran de oro y el pavimento lo habían diseñado de alabastro, mármol, nácar y mármol de ónix. La Gemara nos cuenta que en realidad se esforzaron por traer todo tipo de piedras preciosas de los lugares más lejanos posibles, para que el pavimento también sea llamativo, y colocaron estas piedras preciosas como en filas alrededor, dice la Gemara, de estos elementos que hemos traído aquí en su traducción más fundamental. Versículo 7.
Beashkot bichle zahav, y la bebida en utensilios de oro. Bejelim mikelim shonim, utensilios distintos de otros utensilios. Veyen malhut rav keyad amelech, y vino real abundante según el favor del rey. Era un banquete tan lujoso que las copas eran de oro, y estas copas que tradujimos aquí como utensilios, era todo tipo de copas y recipientes para beber vino distintos en su diseño. Es decir, esto es demasiado atractivo. Sin embargo, la Gemara dice que cuando dice aquí kelim mi kelim shonim, significa utensilios distintos o copas distintas unas de otras. Dice que en realidad en hebreo no debería decir shonim como dice aquí, sino meshunim. Meshunim es distintos, pero shonim indica repetir. Pero el sentido del texto es distintos, pero la manera escrita en el texto es como si estuviera repitiéndose algo. Y aquí dice la Gemara en nombre de la tradición oral que en este momento fue en el cual el rey Ahasverosh repite el pecado del rey Belshazzar y saca los utensilios del templo y también los usa para servirse en esos utensilios, en esas copas, en esas tazas, servirse vino y utilizarlos también para demostrar que su cuenta de 70 años era correcta y que ahora él tenía dominio. Y esto en presencia de los judíos que también habían venido invitados por el rey. Y también la tradición nos dice que en ese banquete de 7 días, el rey tomó también las ropas del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, y se vistió con esas prendas, como para decir, ya no son sagradas y separadas para la descendencia de Aarón. Ya se perdió su santidad, Hazbe Shalom, es lo que diría él. Y se vistió con esas prendas. Y los judíos que habían sido invitados, al estar presentes, viendo cómo se profanan los utensilios del templo y viendo cómo él se viste con las prendas sagradas del Cohen Gadol, pero estar presentes allí en ese momento trajo la culpa, Hazbe Shalom, eh, trajo la ira divina, lo aleino, y fue el error que se cometió en aquella oportunidad, lamentablemente, que trajo después el decreto de exterminio traído por Amán. Versículo 8. Veashtiah Hadat, y la bebida era según la ley, en Ones, sin coerción, Kijen Isad Amelech, pues así fue establecido por el rey al Kolrab Beitó, sobre todo encargado de su casa, la Azot Kirson Ish Vaish, para hacer según o conforme el deseo de cada uno. En hebreo dice conforme el deseo de varón y varón, que el sentido es de cada uno. Pero, ¿por qué dice así? De varón y varón, dice la Gemara que hay dos varones aquí. Uno es Mordejai y otro es Amán. Amán también ya estaba presente en aquel tiempo, a pesar que en el capítulo 3 recién veremos su intervención, pero él ya estaba y era parte de la corte real del rey Ahasverosh. Y ellos dos eran encargados del banquete. Mordejai de la comida para los judíos para que coman kasher, y Amán encargado de la comida para los no judíos. En ese banquete, el rey trajo el vino que cada uno estaba acostumbrado a beber en su país. Cuando invitó a los ministros de los países lejanos, se encargó que ellos bebieran el vino de su país, el cual estaban acostumbrados, para que se sintieran cómodos y no les afecte otro tipo de vino. Y también cuando dice para ser conforme a la voluntad de varón y varón, como dijimos,
Esto también indica, según el Megilat Tarim, que en ese banquete la persona podía hacer lo que quisiera. En primer lugar, puede tomar sin coerción, no está obligado a tomar más. Si él quiere tomar poco, tomará poco. Si él quiere tomar mucho, que tome mucho. Que haga lo que quiera y lo que mejor le parezca hacer en ese banquete. Esa era la voluntad del rey Ahasverosh. Y también, al decir conforme a la voluntad de varón y varón, que dijimos que era Mordejai y también Amán, la intención es decir, quien quiera ser un justo como Mordejai, que se comporte como justo. Es decir, aquel que va al banquete y quiera comportarse muy bien, tan justo como Mordejai, que lo haga. Y aquel que vaya al banquete y quiera comportarse mal como Amán el malvado, que lo haga. Aquel que quiera ser malvado, que lo haga. Y aquel que quiera ser justo, que lo haga. Dice la tradición oral que durante ese banquete de 7 días, el rey se encargó de traer también mujeres para que los invitados vayan y pequen con ellas. Y por eso vamos a ver el siguiente versículo también, versículo 9. Gam Vashti Malka hasta Mishte. También Vashti la reina hizo un banquete de mujeres. Hasta Mishte Nashim. Bet Amalhut. En la casa del reino. Asher la Melech Ahashverosh. En la casa del reino que era del rey Ahashverosh. Primero, ¿por qué dice también Vashti la reina? Cuando dice Vashti primero, quiere indicar que el rey Ahasverosh no quería que el mundo pensara que él se casó con Vashti tan solo porque era descendencia de la descendencia real y que era una reina. No, el rey Ahasverosh quería, dice el Malvin, que todos vieran que Vashti era una prisionera de guerra nada más. No importa si era descendiente de los reyes de Babilonia. Ahora es el imperio medo-persa. Por tanto, ella viene a ser una prisionera de guerra. Es lo que diría el rey Ahasverosh. Por eso el título de reina va después. También Vashti primero, la reina ahora porque se casó con ella ya y ya era la reina. Pero era la reina gracias a él, no gracias a ella misma, a su propio linaje. Ella hizo un banquete de mujeres. ¿En dónde hizo el banquete de mujeres? En el mismo palacio del rey Ahasverosh, es decir, ella no hizo el banquete en una casa apartada que sea un banquete solo para mujeres. No, ella lo hizo en el propio palacio, para que al estar las mujeres allí, sean de tentación a los ministros y a la gente del pueblo que había ido al banquete también. La intención también del rey Ahasverosh era que los judíos asistan al banquete y también se vean tentados a pecar, porque así, si ellos pecaban en el banquete, con más razón, él tendría dominio y poderío, porque el judío, al pecar, despertaría la ira divina, Hasbe Shalom, y eso menguaría la protección sobre ellos, la visitación prometida por el profeta Jeremías. Y él tendría mayor poderío. Esa era su intención real con hacer este banquete. Por eso Mordejai les dijo que no vayan. Y por eso es muy importante que la persona se cuide de las reuniones en las cuales va. Donde hay posibilidad, Hadve Shalom, que hubiera algún tipo de pecado, que no vaya. Eso es lo correcto que hay que hacer. Versículo 10. Vayoma Shebi'i, en el día séptimo, que Tov Lev Amelech Bayaim, cuando el corazón del rey se alegró por el vino, Amar Limhumam dijo a Mehumán Bizeta Harbona Bikta Vaavakta Zetar Bejarpas. A todos ellos, a cada uno de sus nombres que hemos visto, Shivat Sarisim, Ameshartim et Pene Amelech Hashverosh. A los 7 eunucos que servían en presencia del rey Ahasverosh. Versículo 11. Le avi et Vashti Malka Livnei Amelech.
traer a Vashti, la reina, delante del rey. Vejeter Malhut, con la corona del reino. Learot a Amim, para mostrar a los pueblos, ve a Sarim y a los ministros, et Yofia, su belleza, Kitovat Mar'ei, porque ella era de buena apariencia. Versículo 12. Vatemaen Amalcá Vashti, y se negó la reina Vashti, lavó de venir, Bidvar Amelech, por la palabra del rey, Asher Beyada Sarisim, que fue por medio de los eunucos, Vaikzof Amelech Meot, y se enfureció el rey mucho, Vahamató Ba'arabo, y su ira ardió en él. Vayomer Amelech la Jajamim Yodeaitim, versículo 13, y dijo el rey a los sabios conocedores de los tiempos, Kijen devar Amelech, pues así era la palabra del rey, Lifne kolyo de edat vadim, delante de todos los que conocen la ley y el juicio. Versículo 14. Veakarov Elab, y los cercanos a él, ya de los ministros, que son los siguientes en sus nombres persas, Karshena, Shetar, Azmata, Tarshish, Meres, Marsena, Memuhan, todos ellos, Shivat, Sarei, Parasumadai, los 7 ministros de Persia y Media, Roé Bene Amelech, que ven el rostro del rey, Ayoshevim Rishonah Malhut, que se sientan primero en el reino, versículo 15, Kedat Malhasot Bamalka Vashti, conforme a la ley, ¿qué hacer con la reina Vashti? Al asher lo asta et ma'amar Amelech Hashverosh, por lo que no hizo el dicho del rey Ahasverosh, Beyada Sarisim, por medio de los eunucos. Dice el versículo el séptimo día del banquete, pero la tradición judía nos dice que ese día también caía en un día de Shabbat. Y ese día los judíos no asistieron al banquete. Y esto fue algo muy positivo, porque al menos no profanaron el Shabbat y no fueron al banquete durante Shabbat. Pero también los sabios dicen que ese día era Yom Kippur, Shabbat y Yom Kippur a la vez. Por tanto, no fueron. Ese día séptimo del banquete, el rey estaba bebiendo con los ministros, y aquí viene la Gemara, que cuando estaban en el banquete, algunos ministros de Media decían que las mujeres de Media eran las más bellas, pero los persas decían, no, las mujeres persas son las más bellas. Esa fue la conversación en medio del banquete. En eso, el rey que se encontraba allí les dijo, mi esposa, con la que se acababa de casar, no es de Media ni de Persia, sino que es de los Casdim, de los caldeos, babilónico, de Babilonia. Pero aún así, ella es la más bella de todas las mujeres. No tiene comparación, dijo. ¿Quieren verla? Los ministros le dijeron sí, pero solamente si la mandas traer desnuda, ya que ellos querían comprobar que ella era bella sin necesidad de adornos exteriores, pero solo con la corona sobre su cabeza. Por eso dice el versículo, mandó traer a Vashti con la corona sobre su cabeza, pero solo con la corona. Ahora, Vashti, al escuchar la idea, en su corazón aceptó. Ella también estaba dispuesta a mostrarse así. Y cuando estaba ya dispuesta a ir como el rey le pidió, brotó lepra en su cuerpo. Y a la vez, dice la tradición, que le salió a ella en su cuerpo como una especie de cola, como si fuera un animal. Y también una especie de cuerno en la frente, como si fuera un animal.
tanto leprosa como con el cuerno y la cola que le había brotado, todo esto del cielo la castigaron así. Y por ese motivo, al ver que esto había sucedido en ese instante, se negó a salir. Habiendo ella aceptado ya salir, se negó, pero se ocultó, no quería que la vieran así. Y ante la insistencia de los eunucos, los siervos del rey, mandó decir al rey que en primer lugar, yo, Vashti, dijo ella, soy de descendencia real, pero tú no eres de linaje real. Tú eras uno de los que cuidaban los caballos de mi padre. Tú no eres de la descendencia real. Le dijo estas palabras en su enojo y en su deseo de menospreciar al rey para que no insista en pedirle que salga como le había dicho. A raíz de esto, está escrito que el rey se enojó y su ira ardió en él, pero dentro de él. ¿Por qué? Porque había escuchado las palabras de Vashti, cómo lo menospreció a él, diciéndole que no tenía el derecho de ser rey y que ella sí, ella era de descendencia real. Por tanto, vamos a ver que en los versículos, al principio el rey dice, mandó llamar a Vashti la reina. Es decir, cuando se menciona primero Vashti es porque no le dan importancia. Pero dice de nuevo, en los siguientes versículos que hemos leído, y respondió la reina Vashti. Ella respondió en su calidad de reina primero. Cuando el rey se enojó, fue a pedir consejo qué hacer con ella, porque se había negado a venir. Pero cuando fue a pedir consejo y vio que era muy probable que Vashti tuviera que ser retirada y castigada e incluso matada, por un momento se arrepintió el rey. El rey la quería perdonar porque a pesar de todo tenía una conexión con ella, pero él quería salvar a Vashti. Por eso dice que preguntó qué hacer con la reina Vashti. Él mismo anticipa el título de reina para decir sí, es que ella es reina y no le agradó venir así como se lo pedí. Y también dice, ¿qué hacer con ella que no obedeció el mandato del rey que fue hecho a través de los eunucos? Él enfatiza a través de los eunucos para decir, ella se negó a venir porque yo envié sirvientes de menor categoría a traer a la reina y eso fue en contra de su honor. Por tanto, tiene cierta justificación de no haber querido venir. Todo esto nos dice entre líneas la Megilá. Versículo 16. Vayomer Memuján lifnei Amelech beasarim. Y dijo Memuján delante del rey y los ministros. Lo al Amelech levadó a Betá Vashti Malcá. No solamente contra el rey pecó Vashti la reina. Memuján, que es un consejero del rey, que es el propio Hamán, el malvado, solo que aquí es nombrado con el nombre de Memuján. Él dice que Vashti, no la reina Vashti, Vashti sola, que es una prisionera de guerra realmente, y que es reina no por derecho propio, sino porque tú, rey, conquistaste todo. Lo Alamelech levadó a Betá Vashti Amalcá. No solamente contra el rey pecó Vashti, la reina, que al kola sarim ve al kola amim, asher bechol medinot Amelech Hashverosh, sino contra los ministros y contra todos los pueblos que están en todos los países del rey Ahashverosh. Versículo 17, que Yetze de Vara Malca al Kol Anashim, porque saldrá el asunto de la reina hacia todas las mujeres, de Abzot Baaleem Be'anehem, para menospreciar a sus maridos en sus ojos. Beomram Amelech Hashverosh Amar le Vashti Malca Lefanav Velo Ba. Pues dirán, el rey Ahasverosh dijo traer a Vashti la reina delante de él, pero ella no vino. Versículo 18. Veayomazé tomarna sarot para su madai. Y en este día dirán las princesas de Persia y Media, Asher Shamuet de Vara Malká, que escucharán el asunto de la reina, Lejol Sarea Melech, a todos los ministros del rey, Ujedai Bizayon Baketzev, y será para desprecio y furia. Es decir, si la reina misma menosprecia al propio rey del mundo hoy en día,
las demás ministras, las demás mujeres de los ministros también sentirán esa libertad de hacer lo mismo, dice aquí Amán con el apodo de Memucán. Versículo 19. Im alamelech tov, si al rey le es bueno, y etzedevar malchut milefanav, que salga un decreto real delante de él, ve ikatev bedatei faras madai, y que sea escrito en las leyes de Persia y Media, veloya avor, y no sea traspasada. Asher lo tavo Vashti lifnei amelech Hashverosh, que no venga Vashti delante del rey Ahasverosh. Aquí no tiene ya el título de reina. Vashti solamente, que no venga delante del rey Ahasverosh. Umalhutá y tenga melech lirutá a Tová mimena. Y su realeza la dé el rey a una mejor que ella. Versículo 20. Venishma pidgam amelech asher ya'ase bechol malhutó y rabahi. Y se escucha el decreto del rey que hará en todo su reino que es grande. Bejol Hanashim itenu yekarle baalehem, y todas las mujeres darán honor a sus maridos, le migadol beat katan, desde el grande hasta el pequeño. Versículo 21, Vaitava adavar beenea melech beasarim. Y pareció bien el asunto en los ojos del rey y los ministros. Vayas a melech kidvar memuhan. E hizo el rey conforme a la palabra de Memuhan. Versículo 22. Vaishlach Sefarim el Kol Medinot Amelech, y envió cartas a todos los países del rey, el Medina un Medina, Kichtaba, cada país según su escritura, Vel Am Vaam Kilshonó, y hacia cada pueblo según su lengua, Liot Kol Ish Sorer Bebeito, para que todo varón sea dominante en su casa, un Medaber Kilshon Amu, y que se hable conforme al lenguaje de su pueblo. Aquí termina el primer capítulo del libro de Esther. Vamos a concluir entonces explicando estos últimos versículos que hemos leído. De todos los ministros, Amán, llamado aquí Memuján, da este consejo al rey que su honor está en juego. Y si él quiere un dominio completo, no puede permitir esta falta de respeto. Por tanto, lo único que hay que hacer es quitarle el puesto de reina, sentenciarla a la muerte y que él busque otra mujer. Entonces, así fue. De manera resumida es lo que leímos en todos estos versículos. Y Vashti fue sentenciada a la pena de muerte ese séptimo día, que era Shabbat y Yom Kippur también. La Gemara, la tradición dice que Vashti era también una mujer malvada. Y ella sabía que los judíos descansaban en Shabbat. Pero como reina, cuando ya fue reina, se le ocurrió en su malvado corazón tomar mujeres judías y ordenar que se desnuden y que desnudas vayan al palacio y hagan trabajos en Shabbat para ella. Las hizo trabajar en Shabbat desnudas. ¿Por qué? Porque esa era la maldad que ella tenía. Las forzó a profanar el Shabbat y a profanar su recato, su seniut, como dice en hebreo. Pero el Todopoderoso le envía este castigo para que se niegue a asistir al llamado del rey y sea sentenciada a la pena de muerte. El mismo día de Shabbat, en el cual ella hacía trabajar a las mujeres, así también le pidieron a ella que vaya desnuda, se negó y fue sentenciada a la muerte. Termina este capítulo diciendo que el rey Ahasverosh, después de haber sentenciado a Vashti, hace un decreto, envía cartas por todo su reino y les comunica lo que hizo con Vashti. Y a la vez coloca algo en la carta que hace que todos los del imperio se burlen de él. Él dice que él manda que todos los hombres sean los jefes del hogar. Entonces esto les pareció a todos los habitantes de todos los países algo extraño. ¿Por qué el rey dice esto? Esto no tiene sentido. El rey nos manda esto. Entonces comenzaron a pensar que el rey Ahasverosh no estaba tan bien en su mente, es decir, él no
era tan inteligente y tal vez dentro de su necedad, dentro de su borrachera, no era alguien tan serio. Y eso le hizo la fama de ser como alguien no inteligente, como si fuera un tonto. Pero dicen los sabios que estas cosas que pasaron, el Creador las permitió como un anticipo al milagro de Purim, porque Vashti fue sentenciada a la muerte y eso dio lugar a que Esther pase a ser la reina y a través de ella venga la salvación a los judíos en cuanto al decreto de Amán. Y segundo, que cuando el rey es convencido por Amán de emitir decretos para que el día 13 de Adar todos se levanten en contra de los judíos y todos exterminen a los judíos en todos los países de su reino, los que recibieron este decreto no lo tomaron en serio, porque ya tenían la fama del decreto anterior y del comunicado anterior, que el rey mandaba que todos sean jefes de su hogar. Es decir, acá está el principio de adelantar la cura antes que llegue la enfermedad. Todas esas cosas pasaron hasta aquí, en este primer capítulo, y nos da una gran lección ya en esta primera parte de la historia de cómo debemos comportarnos y cómo el Todopoderoso maneja el mundo y cómo a pesar que hay personas que buscan el poder, al final todo se encuentra en el dominio celestial y que Bezrat Hashem veamos también milagros y salvaciones como los vimos en el tiempo de Purim, también en nuestros días Bezrat Hashem. Muchas verajot a todos. Purim Sameach.